Un alto dignatario de la ONU pregunta a un canciller cristiano: ¿qué razones puede haber para que debamos creer el mensaje que ustedes los cristianos predican? El canciller respondió: Israel. Qué palabra tan corta, pero cuánto significado tiene. Hoy vamos a hablar de este pueblo tan singular, Israel, el pueblo de Dios. Y vamos a invertir los swivels del tiempo, como diría el autor de Caballo de Troya, J.J. Benítez. Vamos a invertir los ejes del tiempo de nuestra imaginación y vamos a remontarnos 3.872 años hacia atrás. Ahora nos encontramos en el año 1850 antes de Cristo y vamos a ubicarnos geográficamente en un paraje de la región de Canaán. Este paraje se llama Encinar de Mamre y es una tarde-noche. En esta tarde-noche vemos a un hombre espantando unas aves de rapiña, a unos opilotes. Este hombre está tratando de hacer un pacto con Dios. Y ese evento marcó un hito en la historia de la humanidad. ¿Ya identificaste a ese personaje que está espantando a esas aves de rapiña? Ese hombre que está espantando a esas aves de rapiña se llama Abraham. Y el incidente se encuentra descrito en el capítulo 15 de Génesis. Génesis capítulo 15, voy a leer del 7 en adelante. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Este es nuestro pasaje central. Cuando Abraham está ahuyentando a esas aves de rapiña, aquí vamos a centrarnos. Quiero que guardemos esa imagen en nuestra mente, porque es muy importante recordar este evento tan importante y tan trascendental de la historia. Pero vamos a ver brevemente el contexto histórico para que podamos entender mejor este pasaje. Dice la Biblia en Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. La línea impía de Caín se había impuesto a la línea piadosa de Set y prevalecía la maldad. Dios determinó a través de un diluvio raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. Después del diluvio, los habitantes de la tierra se volvieron a multiplicar y continuaron en su maldad, pero ahora con un nuevo ingrediente. Estaban unidos y decididamente en contra de Dios. Nunca se había visto esto. Los hombres decididamente en contra de su Creador.
Dios les había dicho, dispérsense sobre la faz de la tierra, y ellos dijeron, no, sino que vamos a permanecer unidos y vamos a construir una torre que llegue al cielo, en un claro desafío al Dios Todopoderoso. El mundo, en el tiempo de la Torre de Babel, era muy similar al mundo en el día de hoy. Hoy, la humanidad también está desafiando a Dios. Desafía a Dios a través de la clonación, desafía a Dios a través de la criogenización, desafía a Dios a través de la ingeniería genética, desafía a Dios a través de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Es como decirle a Dios, lo que tú haces, Dios, no está bien, yo lo voy a hacer mejor. Hay en estos días un gran desafío de la gente hacia Dios, así como estaba precisamente en aquellos tiempos, de los tiempos de Abraham. Bien, de entre este mundo idólatra y perverso, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y este hombre respondió a su llamado. Creer en Dios, o mejor dicho, creer a Dios en las circunstancias en que se encontraba Abraham, no era algo sencillo. Nosotros, habitantes de la tierra en el siglo XXI, tenemos una idea más clara de la existencia de un Dios todopoderoso. Y si escuchamos su voz, podemos obedecerla porque hay en nosotros esa idea de que existe un ser supremo ante el cual debemos rendir adoración. Pero no era así con Abraham. Abraham estaba rodeado de un pueblo rebelde e idólatra. Era apenas la 9ª generación después del diluvio y como la 3ª o 4ª generación después de la Torre de Babel. Así es que eran idólatras y rebeldes los contemporáneos de Abraham. Josué 24:2 dice que el padre de Abraham servía a dioses extraños. Quizás habría sido sacerdote de esos dioses extraños. Como podemos ver, Abraham estaba rodeado de idolatría. No conocemos su grado de conocimiento de Dios, pero el caso es que este hombre escuchó la voz de Dios y obedeció. Y Dios se propuso hacer de este hombre y de su descendencia un pueblo muy especial. Un pueblo muy diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Y para eso precisamente les dio leyes. Les dio leyes para que fueran diferentes. Y a través de este pueblo, Dios iba a bendecir a toda la humanidad. Génesis capítulo 12 y versículos 1 al 3 dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 3 cosas promete darle Dios a este hombre. En primer lugar, tierra. O sea, un territorio bien delimitado. Y hasta ahorita, hasta estos días, Israel nunca ha tenido ese territorio en forma completa. Pero lo tendrá en un tiempo futuro. Promete darle simiente, o sea, descendencia. Y esa descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo. Y promete darle bendición. Bendición para él
para su descendencia y para todas las familias de la tierra. El tiempo transcurre, Abraham prospera económicamente y habita en la tierra, pero no tiene descendencia. Un día, Dios habla a Abraham en visión y le dice que no tema, que Él, o sea, Dios, es su escudo, es decir, su protección, y que su galardón, o sea, su premio, su recompensa, será grande. Abraham le recuerda a Dios que aún no le ha concedido tener descendencia. Y entonces Dios lo lleva afuera y le muestra las estrellas. Y le dice que así de numerosa llegará a ser su descendencia sobre la tierra. Y en esos momentos tan sublimes y de tanta intimidad con Dios, Abraham aprovecha la ocasión para pedir a Dios una garantía de que las promesas serán una realidad. Dios consiente en hacer un pacto con Abraham, para lo cual le pide que traiga los elementos necesarios, o sea, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Los cuerpos de los animales grandes los partió a la mitad y las aves no las partió, sino que solo las mató y puso una enfrente de la otra. Pasar por en medio de cuerpos de animales sacrificados y partidos a la mitad era costumbre en aquellos días para formalizar un pacto. Génesis 21:27 y Jeremías 34, 18 y 19 aluden a esta clase de pacto. Bien, Abraham preparó los elementos y esperó a que llegara Dios. El tiempo transcurría y Dios no se presentaba, y las aves de rapiña se empezaron a juntar. Abraham tuvo que luchar para espantar a aquellas aves que amenazaban con comerse los cuerpos. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Abraham y solo Dios pasó por en medio de los animales sacrificados. Dice el versículo 17, 15, 17 y 18, dicen de la siguiente manera: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Fíjense qué interesante lo que dice aquí. No dice que Dios y Abraham hicieron un pacto, sino que Dios hizo un pacto con Abraham. Y vemos que solamente Dios pasó por entre en medio de los cuerpos sacrificados. El versículo 17 así lo dice, que se veía una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, en este pacto solamente Dios se comprometió. Este es un pacto incondicional y Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. Este mismo pacto, sin ceremonial, es decir, sin pasar por en medio de los animales sacrificados, lo confirmó Dios a Isaac en Génesis 26, 2 al 5, y a Jacob en Génesis 28, 10 al 15. Este pacto, Abraham
y que fue confirmado a Isaac y a Jacob, es conocido como el pacto o promesa a los padres, y Dios lo refirió en varias ocasiones al rebelde pueblo de Israel. Deuteronomio 4, Deuteronomio 4:31 dice de la siguiente manera: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 7 y versículos 7 y 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Ahora pasemos al 8 y versículo 1. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Este pacto incondicional que Dios hizo con el patriarca Abraham y que lo confirmó con su hijo Isaac y con su nieto Jacob, es un pacto incondicional. Es un pacto incondicional y es conocido en varias partes, referido en varias partes de la Biblia como el pacto o promesa a los padres. Aproximadamente 200 años después del pacto con Abraham, los descendientes de Jacob, 75 personas en total, entraron a Egipto a causa de un tiempo de escasez en Canaán. Y 400 años después de que entraron, o sea, 600 años después del pacto con Abraham, salieron en el Éxodo aproximadamente 2 millones de personas, siendo conducidos por Moisés y rumbo a la tierra prometida. En el trayecto rumbo a la tierra prometida y concretamente en el monte Sinaí, Dios hace otro pacto, con la nación de Israel. Y lo tenemos en Éxodo 24, 1 al 8. Voy a leerlo. Éxodo 24. 1 al 8. Voy a leer, del 13 en adelante. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Bueno, dice el versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí es un pacto diferente. Este es un pacto incondicional.
Perdón, este es un pacto condicional. O sea, está sujeto, este pacto que hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, está sujeto a la obediencia del pueblo de Israel. En segundo lugar, en este pacto ellos se comprometen a obedecer para recibir las bendiciones, las cuales serían físicas y materiales. Y como sello de este pacto, vemos en la Biblia que Moisés rocía al pueblo con la sangre de unos becerros. Repito, el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí es un pacto condicional. Es decir, está condicionado a la obediencia del pueblo de Israel. Y el pacto con Abraham es un pacto incondicional, es decir, que no tiene condiciones y que Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. Son muy diferentes estos pactos, pero en la práctica se complementan y voy a explicar esto. Israel como nación falló delante de Dios por su desobediencia. Dios ya les había advertido en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 28, 15. Vamos a ver lo que dice aquí. Deuteronomio 28, 15. Porque Deuteronomio capítulos 28 al 30 habla de unas exhortaciones que Dios les da a través de Moisés. Y dice el versículo 15, consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Y así sigue describiendo todas las maldiciones que le sobrevendrían en caso de ellos desobedecer a Dios. Déjenme buscar otra parte. Y dice el 64, versículo 64 del capítulo 28, Deuteronomio 28, 64, dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Pero fíjense la maravillosa misericordia de Dios para con este pueblo. Dice en Deuteronomio capítulo 30 y versículo 1: porque sabemos, mis amados hermanos, que la nación de Israel ahorita en estos días está esparcida por muchas partes del mundo. Judíos hay en todos los países del mundo, pero Dios tiene propósitos para con ellos. Dice capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 1, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Maravilloso las promesas de Dios. Sabemos que Israel como nación falló delante de Dios. Fue un pueblo desobediente. No recibió al Mesías. Y Dios, como sabemos, como dice aquí en Deuteronomio, ¿verdad?, los esparció por muchas partes de la tierra. Pero esto que acabo de leer al último, cuando los va a recoger, si ellos se arrepintieren, es una clara alusión de que al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga, mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 confines de la tierra. ¿Para qué? Pues para hacerlos entrar a su reino, al reino milenial. Claro, no a todos, sino a los que perseveren hasta el fin durante la gran tribulación. Y fíjense en esto que les voy a decir, mis amados hermanos. Todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el reino milenial. Todo apunta hacia allá. Y de esta manera se compaginan los dos pactos. Israel desobedeció y rechazó al Mesías. Dios le esparció por el mundo, pero Dios en su misericordia y por su pacto incondicional con Abraham, porque Dios es fiel, al final de la gran tribulación, los va a juntar de los 4 confines de la tierra a su pueblo, a sus escogidos, a los que permanezcan fieles al final de la gran tribulación, y los va a meter a su reino milenial. Claro, a los que permanezcan fieles a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y seguiremos estudiando acerca de este pueblo tan singular, Israel. Dios les bendiga.